¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el panorama electoral rumbo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Argentina con otro notable invitado, Raúl Tuni Colman, periodista directamente desde Buenos Aires. Raúl Tuni Colman, una cálida bienvenida al programa. Hola Jorge, ¿cómo vamos? Vamos bien, Raúl, vamos a ver cómo va la Argentina de bien. Estamos teniendo elecciones presidenciales en días recientes, hubo una segunda vuelta, se convocó una segunda vuelta para el 19 de noviembre. ¿Qué podemos esperar, Raúl, de aquí al 19 de noviembre en Argentina? La verdad que es muy difícil hacer un diagnóstico porque vas a tener, Jorge, no sé si esto pasa en otros países, supongo que no, vas a tener desde versiones de que el candidato, diría, más alineado internacionalmente con la ultraderecha, con Vox en España, por ejemplo, con los sectores más duros de Donald Trump, con Bolsonaro. El hijo de Bolsonaro estuvo aquí en la noche misma de la campaña, o sea, más orientado en ese orden, pero te diría incluso más inestable, más raro. Javier Milei, corren versiones de que se va a bajar de la candidatura, él dice que no, yo realmente creo que no se va a bajar, pero vas a tener ese tipo de idas y vueltas todo el tiempo aquí hasta el 19 de noviembre y con un candidato del otro lado muy asombroso, el del gobierno, que es el ministro de Economía, de una economía en gravísimas circunstancias, pero que aparece más tranquilo, más centrado, más normal. Ahora, vemos entonces, Raúl, también para un público que nos ve fuera de la Argentina. Hubo entonces elecciones presidenciales, gana esa primera vuelta el señor Sergio Massa, como tú dices, ministro de Economía, con el 37% de los votos, sale segundo entonces Javier Milei, que es este señor de la ultraderecha, con el 30% de los votos, queda fuera una derecha menos incendiaria como es la de Patricia Bullrich, que de alguna forma era el partido del expresidente Mauricio Macri con el 23%. Pasan entonces Massa y Milei, pero Milei en ese discurso incendiario sigue insistiendo que como en la Argentina lo gobernaron los Kirchner durante un buen periodo, que esto es contra el kirchnerismo, a pesar de que no necesariamente el señor Sergio Massa se identifica que él es el heredero del kirchnerismo. Cuéntanos el tema del kirchnerismo, cómo lo está jugando o lo estaba jugando Milei. El tema es así, el peronismo, como sucede con algunos otros partidos, por ejemplo con el Partido Republicano o con el Partido Demócrata, es una mezcla, diría incluso mucho más aguda que la que hay en esos otros partidos que yo menciono. Dentro del peronismo hay de todo, derecha, izquierda, centro, se mezcla mucho. No es la cosa un poco más nítida que hay en España, donde tú sabes que el Partido Popular está de un lado y el PSOE del otro, o en Uruguay con el Frente Amplio y los partidos colorados y blancos. Es decir, el peronismo es una mezcla, donde tú de golpe tienes personas realmente muy de derecha y tienes personas muy progresistas como el fallecido presidente Néstor Kirchner y la ahora vicepresidenta Cristina Kirchner, que fue por 8 años fue presidenta. Entonces, Sergio Massa no es del ala izquierda o del ala progresista. Sí tiene un acuerdo de respeto con Cristina Kirchner. Le consulta, habla con ella, pero yo te diría que si tuviera que definirlo, y lo conozco hace muchos años a Sergio Massa,
te diría que está más del lado del conservadurismo que del lado del progresismo. Tiene una fuerza que se asienta mucho en los sectores humildes. Por lo tanto, por más que sea conservador, no puede ir tampoco muy hacia posiciones conservadoras. De manera que es una persona de muy buena relación con el gobierno norteamericano, es una persona de buena relación con el empresariado, aunque el empresariado no le gusta lo que hay en el peronismo, demasiados dirigentes sindicales, dicen ellos, y ese tipo de cuestiones. Entonces, tú tienes un candidato que no es Lula, que no es ese el estilo, te diría que es un estilo más conservador que cualquiera de los presidentes progresistas actuales de América Latina, Petro o Gabriel en Chile, es ese Boric, es ese tipo de personalidad. Tú que eres uruguayo me vas a orientar bien. En el Frente Amplio tuvieron un presidente de esa naturaleza, que era el médico, que ya se me olvidé. Exactamente. Era más tranquilo, más conservador que Pepe Mujica, por ejemplo. Bueno, ese estilo de persona diría que es Sergio Massa. Ahora, entonces, ¿por qué sigue argumentando este señor Milei, por lo menos en los primeros días después de pasar a la segunda vuelta, tenemos que terminar con el kirchnerismo? Y luego, en ese discurso incendiario, insulta y descalifica hasta el Papa, a todo el mundo. Insultaba, digamos, a su rival en ese momento de más de derecha, entre comillas, menos incendiaria, que era esta señora Patricia Bullrich, calificándola de montonera tirabombas. Montoneros, para un público que no es argentino, fue un movimiento guerrillero. Montonera tirabombas, que metía bombas en los jardines de infantes, y ahora esta señora sale a respaldarlo porque teóricamente la cosa es: hay que terminar con el kirchnerismo. Esa es un poco la carta que estaba jugando, por lo menos hasta estos días. Sí, diría que se parece un poco al discurso de Bolsonaro o al discurso de Donald Trump, ¿no? Hay que terminar con cualquier... Entonces, tú conviertes en un demonio al otro sin mirar qué es, sin mirar. Entonces, Javier Milei ha dicho que el Papa es el maligno en la tierra y cosas por el estilo. Entonces, solo porque el Papa tiene una orientación hacia los humildes, una orientación hacia la paz. Entonces, es ese discurso muy violento, te insisto, muy alineado por ahí con Vox en España. Él ha ido a España y ha hablado en actos de Vox. Muy con Bolsonaro, muy con Trump, diría. Pero te insisto que para que la gente lo entienda un poco mejor, muy anormal el hombre. Por ejemplo, el New York Times sacó una tapa el otro día con una foto de Milei en la tapa, contando la historia de sus perros. Milei dice que tenía un perro con el que hablaba y que le daba consejos. Ese perro murió en 2014. Entonces él lo clonó, lo mandó a clonar, le costó $50.000 clonar el perro en Estados Unidos. Entonces él dice que sigue hablando con Conan, el perro fallecido, pero que ahora sus hijos son los 4 que salieron de la clonación. O sea, hay una cosa, no sé si la palabra es anormal, pero es eso esencialmente, un desequilibrio. Es una persona
con problemas psiquiátricos. Y no lo digo denostando, trato de ubicar a la audiencia en una realidad, ¿no? Entonces la pregunta, Raúl, es en esta primera vuelta, ¿quién lo votó? ¿Hay algún perfil o perfiles que se pueden identificar que fueron los que más salieron a votarlo? Sí, claro. El tema es el siguiente, porque también hay una parte del electorado que tiene mucha razón, está enojadísima con la Argentina. Y tiene razón, porque la verdad que se ha hecho muy difícil la vida en la Argentina, ha habido una decadencia muy fuerte durante muchas décadas y tú sabes que lo llaman el voto Rappi, el voto a Javier Milei. No sé si la empresa existe en otros lados, pero son los que reparten la comida con las motos o cuando necesitas un medicamento. Es decir, que todos los motociclistas, que ahora son muchísimos después de la pandemia, y que están disconformes y que no logran mejorar, las cajeras de supermercados, gente joven sobre todo, sacó el 50% de los votos de los menores de 29 años, de las personas entre 16 y 29 años. Es decir, es ese público muy disconforme, con razón además, y que se ata a un voto insulto. Todos ustedes son una porquería, yo lo voto a este que también opina que todos ustedes son una porquería. Bueno, pero te estás tirando a un abismo. No hay abismo peor que este que tengo ahora. Ese es el razonamiento que tienen. Bueno, de alguna manera Sergio Massa logró instalar que el cambio, pese a todo, es él y no Milei. Logró eso. Es decir, el cambio serio, el cambio posible, porque cuando le dicen, bueno, pero usted es el ministro del 135%, no va a ser así con mi gobierno. Este no es mi gobierno, dice él, que es el ministro del actual gobierno. Tiene razón, ¿eh? Tiene razón. Una característica muy importante de Sergio Massa es que trabaja de 0 a 24. Es tremendo, es tremendo. Tú lo ves en todos lados resolviendo hasta la compra de papel higiénico en el ministerio. Es de esas personas que no delega nada, que está en todos los temas, que es candidato y que es ministro al mismo tiempo y que, bueno, digamos, de alguna manera plantea, sí, vamos a salir de esto. El año que viene, cuando no tengamos la sequía, este año perdimos el 20% de los ingresos del país por la sequía, se construyó un gasoducto que termina con el déficit la Argentina tenía un déficit de 4.000, 5.000 millones de dólares por año, ya no tiene déficit de energía. Y el año que viene el gasoducto, con un poco de suerte, va a llegar a Brasil, con lo cual va a haber un superávit en energía, hay litio, se va a recuperar toda la producción agrícola y me parece que hay chances de salir del pozo. Raúl, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Raúl Tumi Colman, directamente desde Buenos Aires, sobre el panorama rumbo a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de la Argentina. Enseguida regresamos. Seguimos conversando con Raúl Tumi Colman directamente desde Buenos Aires sobre el panorama rumbo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Argentina. Raúl, háblame del fenómeno de Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, la provincia más poblada, que representa más
porcentaje del electorado. Allí él fue reelecto, pero tuvo un desempeño brillante. Prácticamente el 48% de los votos los obtuvo. ¿Y qué representa él dentro del peronismo, el kirchnerismo y esa elección? Jorge, primero, 4 de cada 10 ciudadanos de la Argentina viven en la provincia de Buenos Aires. Es decir, que Axel Kicillof, que renovó su mandato en este domingo, va a gobernar la provincia que es casi la mitad de la Argentina. Entonces, él proviene del kirchnerismo, tiene muy buena relación, una fluida relación con Cristina Fernández de Kirchner. Buena parte de los intendentes claves de su provincia están alineados con Cristina Kirchner. Pero yo diría que la clave es que gestiona, que para mí es uno de los elementos más decisivos de todo lo que pasa hoy electoralmente hablando. Tú gestionas mal y pierdes. Esta es la situación por lo general. Puede haber excepciones, no estoy dando una regla general, pero si tú ves y quiénes se quedaron con las intendencias, estamos hablando de intendencias de 400.000, 500.000 habitantes, enormes. Entonces, tú gestionas mal, pierdes. Y así tienes intendentes que se han quedado del lado del kirchnerismo y ganaron muy bien con el 55%, 60% de los votos, y tienes intendentes como Diego Valenzuela del lado de la derecha, alineado con Mauricio Macri, no tanto con Mauricio Macri, con Horacio Rodríguez Larreta, que ganan con el 55% también. O sea, muy importante la gestión, y Axel Kicillof, muy honesto, él una persona tremendamente transparente, que es otro elemento importante o decisivo para mí, mostró gestión y honestidad. Pese a que le explotó un caso de corrupción muy fuerte a partir de un intendente de Lomas de Zamora, un distrito también de 400.000 habitantes, Martín Insaurralde, a quien una mujer lo filmó en un yate en Marbella, en un yate costosísimo, etcétera, etcétera, y no puede él de ninguna manera probar ingresos que justifiquen eso. Y además un viaje 3 semanas antes de las elecciones. Le estalló eso y la realidad es que aún así obtuvo un gran resultado. Entonces, te diría que en el abanico político está más cerca de Cristina que de Sergio Massa, pero que hay un buen nivel de convivencia. Entonces, Raúl, ¿cómo ves tú esas asociaciones o cambios de estrategias para que Massa, que obtuvo el 37%, llegue al 50% más algo? Y lo mismo en el caso de Milei, que obtuvo el 30%. ¿A quiénes van a coquetear y quiénes podrían ayudarlo a llegar a ese 50% más uno de los votos? En Europa, por ejemplo, en el Partido Popular tú no ves grandes divisiones. Por ahí se ven un poco más en el Partido Republicano en Estados Unidos. Entonces, aquí hubo un tercer participante que es Juntos por el Cambio, el macrismo, la derecha más parecida al Partido Popular. Pero esa derecha más parecida al Partido Popular tiene mucha interna, mucho conflicto interno. Hay un partido muy tradicional, la Unión Cívica Radical, que tiene ahora varios gobernadores, y hay otro que es el más tradicional de la derecha, el de Mauricio Macri. Mauricio Macri está tentado a pactar con Milei, como el Partido Popular, juega a pactar con Vox en España. Pero dentro de su fuerza,
los radicales, la Unión Cívica Radical y otros sectores no están de acuerdo con pactar con Milei. Por lo tanto, para mí lo más probable es que terminen optando por la neutralidad. Y esa neutralidad va a hacer que la mayor parte de los votos vayan para Massa. Cuéntanos si el tema de estos conflictos que vemos en Palestina y en Ucrania pueden tener algún impacto en cómo lo puede llegar a manejar o no cada uno de estos dos finalistas, Massa y Milei. Milei desde ya es una persona 100% alineada con Estados Unidos e Israel. Él ha dicho públicamente un disparate, que es que va a romper relaciones con Brasil y con China porque son comunistas. Yo para que ustedes vean que ni Trump se plantea una cuestión así, digamos, de romper relaciones con China cuando es el principal mercado, etcétera, etcétera. Entonces, es irracional, todo tiene un proceso así muy irracional. Pero él ha dicho que él va a romper relaciones con China y con Brasil y que las únicas alianzas sensatas, bueno, y con el Vaticano también, que va a romper relaciones con el Vaticano, que las únicas alianzas van a ser con Estados Unidos e Israel. Pero del otro lado, en el conflicto de Israel con Palestina, el gobierno no dudó, el gobierno, y en eso Sergio Massa tuvo injerencia, en condenar la barbarie del 7 de octubre, ¿no? Después, yo supongo que de a poquito, un poco más, tiene que ser cuidadosa la Argentina porque tiene 22 rehenes. 20 rehenes, aparecieron 2 de los rehenes muertos, pero tiene 20 rehenes y 10 muertos. Tiene que ser muy cuidadosa. La zona sur de Israel hay kibutzim con muchos argentinos. Entonces, acá se está hilando a través de Qatar para ver si puede haber la cuestión de este intercambio o esta liberación de los 50 rehenes que tienen doble nacionalidad, entre los cuales están los 20 argentinos. Entonces, el gobierno ha sido muy contundente en calificar de un crimen y en condenar a Hamás por lo del 7 de octubre. No ha vuelto con la posición tradicional de los dos estados conviviendo en paz. Creo que en algún momento va a volver a esa posición. Por último, entonces, Raúl, y ya entonces como experto que tú eres, y ya a nivel geopolítico, a nivel de la región, para, por ejemplo, el expresidente Rafael Correa, América Latina es una zona de disputa, una especie de pulseada entre Estados Unidos, China, Rusia, por nuestros recursos naturales y entonces ideológicamente un poco con el neoliberalismo y el progresismo. ¿Cómo puede jugar un triunfo de uno o del otro en ese sentido, en este contexto latinoamericano? ¿Y el contexto latinoamericano puede influir en el votante a la hora de ir a votar el 19 de noviembre? Sergio Massa es muy utilitario. Es decir, desde ya que no va a romper con China, sino todo lo contrario. Va a intentar la mayor cantidad de acuerdos posibles que financien a la Argentina, sin ninguna duda. La Argentina tiene problemas económicos serios y esa va a ser su prioridad. De manera que escuchará sin ninguna duda a Estados Unidos. Por ejemplo, Estados Unidos objeta la existencia de una especie de base satelital que China tiene en el sur argentino. Bueno, va a escuchar. Yo creo que geopolíticamente, digamos, su alineación es con Estados Unidos, pero de ninguna manera se va a alejar ni de China ni de Rusia. Va a ser cuidadoso.
¿eh? Eh, eh, y ahí Cristina Kirchner fue mucho más audaz en eso, sobre todo en la cuestión de las vacunas, ¿no? Cristina Kirchner tomó el paso audaz de impulsar junto con Alberto Fernández la compra de vacunas rusas cuando nadie te vendía una vacuna y las vacunas no estaban probadas. Te estoy hablando de diciembre de 2020, es decir, cuando esto empecé, o diciembre de, ya no me acuerdo, diciembre de 2019, cuando esto empezó. Jugó una carta muy audaz. Bueno, no sé si Sergio Massa va a ir tan lejos, pero yo creo que va a estar muy alineado con América Latina, va a buscar acuerdos con Brasil, es clave, va a buscar sin duda mantener acuerdos con Uruguay y Paraguay. Es decir, es un utilitario, te insisto mucho con ese concepto. No pensemos en su ideología, va a ser día a día. Y en el caso de que gane Milei, ¿qué va a representar? ¿Un avance de quién? ¿De los Bolsonaro del planeta? ¿De algún otro que tengas como ejemplo? ¿De la Boluarte peruana? ¿De estos personajes que andan por ahí en nuestra región? Si yo tuviera que decirte, Bolsonaro era un personaje parecido a Milei, pero era militar y rápidamente se rodeó de generales, porque Bolsonaro era un capitán, ni siquiera tenía gran rango en el ejército brasileño. Se rodeó de generales y eso le permitió cierta gobernabilidad. Milei no tiene esa situación. Milei no tiene un solo gobernador, va a tener 39 diputados de 267, es decir, va a tener menos del 20% de la Cámara de Diputados, es decir, no tiene poder. Es posible que el poder económico lo rodee, el poder económico más liberal, lo rodee y lo dote de un equipo, pero diría que va a ser muy inestable la situación, muy difícil para Milei gobernar, muy difícil. Y él, te insisto mucho, es inestable. Él es inestable, él es una persona que tiene momentos de furia, que lo tratan de tranquilizar. Hace un gran esfuerzo por tranquilizarse, pero tiene brotes inequívocos, sin control. ¿Te animas a hacer un vaticinio? La lógica es que gane Sergio Massa. Raúl Tony Coleman, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo, Jorge, siempre un gusto, ¿eh?